Para familiarizarnos un poco con las propiedades del producto punto y las propiedades que hemos visto hasta ahora, realizaremos un poco más de ejercicios. Entonces, en este primer enunciado nos piden demostrar las siguientes igualdades. El módulo de A más B va a ser un vector, ¿no? El módulo de este vector elevado al cuadrado es igual al módulo del primer vector más el módulo del segundo vector, más dos veces el producto punto de ambos vectores. Demostraremos esta igualdad y como un inciso B, el módulo de la resta de dos vectores al cuadrado igual al módulo del primer vector más el módulo del segundo vector, menos dos veces el producto punto de ambos vectores. Entonces diremos acá solución. ¿Qué es lo que de dónde podemos partir? A ver, si nosotros realizamos el producto punto para un mismo vector, o sea, U producto punto U, donde U es un vector cualquiera, eh, ya, eso por definición va a ser igual al módulo del vector U multiplicado por el módulo del vector U y eso multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Pero como se trata del mismo vector, ese ángulo va a ser cero, ¿no? Coseno de cero. Ahora, acá nosotros sabemos que el coseno de cero vale 1 positivo. Entonces, acá, ¿no? Que el producto punto de un mismo vector va a ser igual al módulo de ese vector. Este es un número, ¿no? Este número multiplicado por este número va a ser el módulo elevado al cuadrado, ¿no? Por ser un número. Entonces, esa propiedad vamos a utilizar nosotros para demostrar estas dos equivalencias. Ahora, comenzaremos con el inciso A, con este primero. Realizaremos el producto punto bueno, antes de continuar, recordaremos algunas propiedades. Una propiedad del producto punto es que era distributivo, ¿no? En la suma. Tenemos esta operación. Podemos distribuirlo. Es una propiedad del producto punto. A producto punto B más A producto punto C. Una propiedad distributiva, ¿no? Del producto punto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos puede servir? Ah, aparte de esa propiedad del producto punto, sabemos que el producto punto es conmutativo. A producto punto B es igual a B producto punto A. Era que llamemos otros nombres. Pero bueno, estas son las propiedades que nos va a permitir resolver. Entonces, comenzaremos con el inciso A. Demostraremos esto. Ya. Inciso A entonces. Queremos, partiremos de ahí. A más B, su módulo elevado al cuadrado. Entonces, A más B es un vector. Y hemos demostrado, ¿no? Anteriormente esta equivalencia. Entonces, eso lo podemos reescribir como el vector A más B, producto punto, el vector A más B. ¿Sí? En primer lugar. Ahora, esta es una suma de vectores, ¿no? Lo propio con esto. Un vector, producto punto, otro vector. Podemos aplicar acá la propiedad distributiva. Todo este es un vector. Ese vector, producto punto, la suma. Ese vector lo distribuimos. Entonces nos quedaría como A, con otro color lo voy a hacer, producto punto A más B. Más B, ahora con el otro.
la propiedad distributiva. Más B, producto punto A más B. Y ahora acá, ¿no? Todavía puedo realizar la propiedad distributiva, aplicar la propiedad distributiva. Acá y acá. Lo que nos va a resultar en A producto punto A más A producto punto B. Eso, ¿no? Realizando la distribución. Ahora acá, B producto punto A más B producto punto B. Y ya. A ver acá, ¿qué más? A producto punto B, B producto punto A. El producto punto es conmutativo, ¿no? Se cumple esta relación. Lo que resultaría entonces en lo siguiente. A producto punto A más, ambos son iguales, porque la propiedad conmutativa se verifica en el producto punto. Entonces eso sería dos veces A producto punto B más B producto punto B. Y finalmente A más B elevado al cuadrado va a ser igual a producto punto A, eso no lo primero que habíamos demostrado, eso es ese vector al cuadrado, el módulo de ese vector al cuadrado, el módulo del vector A al cuadrado, más un poco reordenaremos, B producto punto B es el módulo del vector B elevado al cuadrado, más dos veces el vector A producto punto el vector B. Y así hemos demostrado el inciso A. Utilizando, ¿no?, las propiedades. Continuaremos con el inciso B. Otra vez entonces, tenemos A menos B elevado al cuadrado. Eso podemos reescribirlo como A menos B, ¿no? Producto punto A menos B. Aquí luego aplicamos la propiedad distributiva del producto punto. Todo este vector acá. Entonces sería el vector A, producto punto A menos B, menos punto A menos el signo A producto punto B. Menos acá. Realizamos la distribución de este vector. Acá y acá. B producto punto A. ¿Sí? Menos por menos va a ser positivo. B producto punto B. Y ya entonces un poco ordenaremos. El módulo de A menos B elevado al cuadrado va a ser igual. El módulo de A elevado al cuadrado de acá, ¿no? A producto punto A es el módulo de A al cuadrado. Más reordenaremos, dije, B producto punto B es el módulo de B elevado al cuadrado. Y menos propiedad conmutativa, ¿no? Estos dos son iguales. Será dos veces A producto punto B. Y así hemos demostrado la segunda equivalencia. Y esta sería nuestra solución. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda, pregunta? Si no, continuamos. Simplemente las propiedades del producto punto estamos aplicando, ¿no?
estas dos propiedades. Y esto más, ¿no? Lo que hemos demostrado antes. Ya, continuaremos entonces. Ejercicio 2. El enunciado entonces me dice lo siguiente. El módulo de A es igual a 13. El módulo de B es igual a 19. Y el módulo de la suma de A más B es igual a 14. Nos piden calcular el módulo de la diferencia de A menos B. ¿Cuánto será? Entonces, solución. Nos piden calcular A menos B. No sabemos cuánto es. Partiremos de acá. Nosotros recién hemos demostrado que A menos B al cuadrado es igual al módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos dos veces el producto punto de A por B. Recién lo hemos demostrado. A ver, datos que conocemos. El módulo de A conocemos, podemos conocer esto, ¿sí? Módulo de B también conocemos, podemos conocer esto. Esta parte es la que no conocemos. ¿Cuánto vale el producto punto de A por B? Pero si conocemos esto, si hallamos una relación para encontrar A producto punto B, vamos a poder encontrar A menos B, ¿no? Luego sacándolo raíz a todo. Entonces, este sería por el momento mi objetivo, hallar al producto punto de A por B. A ver, entonces lo dejaremos ya para reemplazar. A menos B, módulo al cuadrado, es igual al módulo de A, que es 13, ¿no? 13 al cuadrado, el módulo de B es 19, menos dos veces, y la incógnita que no conocemos, A producto punto B. A esa ecuación la denominaremos como nuestra ecuación número 1. Ya. ¿Qué otro dato tenemos? Acá tenemos, ¿no? Que la suma de dos vectores, su módulo es igual a 14. Entonces, podemos utilizar eso. El módulo de A más B es igual a 14. Eso es dato, ¿no? Elevamos miembro a miembro esta ecuación. Como este es un número, tendríamos entonces módulo de A más B al cuadrado es igual a 14 al cuadrado. Pero ese dato hemos demostrado, ¿no? Una igualdad para esto. Toda esta parte del lado izquierdo va a ser igual al módulo de A al cuadrado, el módulo de B al cuadrado, más dos veces el producto punto de A por B. Toda esa parte, ¿no? El lado izquierdo, desarrollándolo. Eso es igual a 14 al cuadrado. ¿Cuánto es 14 al cuadrado? ¿Cuánto es 14 al cuadrado? 196, Oxy. 196, ¿no? Ahora acá, en esta ecuación, analizaremos un poco. El módulo de A conocemos, ¿no? Es un dato. Módulo de B también conocemos. Dato, dato, dato. Y esta es nuestra incógnita. De esta ecuación que tenemos acá, podemos hallar el valor de A producto punto B. Entonces, diremos acá, con los datos que nos dan el enunciado, el módulo de A es 13, ¿no? Módulo de B 19. Módulo de A es 13 al cuadrado. Con otro color lo haré. 19 al cuadrado más dos veces A producto punto B. Eso es igual a 196. Ya de acá despejamos entonces
2 veces a producto punto B va a ser igual a 196 menos 13 al cuadrado menos 19 al cuadrado. ¿Cuánto es todo ese valor del lado derecho? Y a producto punto B va a ser igual a el lado derecho, ¿cuánto es todo ese valor? Menos 334, Auxi. Menos 334 entre 2, dividiendo, ¿no? Miembro a miembro entre 2. Este 2 al otro miembro a dividir. El Menos producto, 167, Auxi. ¿menos cuánto? 167. Menos 167. Entonces es el valor de A producto punto B. Ya tenemos de dato A producto punto B. Denominaremos a esto nuestra ecuación número 2. Luego, ¿no? Reemplazaremos nuestra ecuación 2 en nuestra ecuación 1. Vamos a hallar así, ¿no? A menos B, el módulo elevado al cuadrado. Entonces reemplazaremos. A menos B, su módulo al cuadrado es igual a, ¿dónde está? Ya es nuestra ecuación 1. Ya nuestra ecuación 1. A menos B al cuadrado es igual a 13 al cuadrado más 19 al cuadrado. Ese es un número. 13 al cuadrado más 19 al cuadrado menos 2 veces el producto punto A por B, que ya hemos hallado en 2, y vale menos 167. ¿Cuánto es eso? Todo el lado derecho. ¿Cuánto es? Eh, 864. ¿Cuánto dijiste? 400. 800. 864, Auxi. 164. 800, Auxi. Un momentito, no se puede oír nada. Ya, 864. Ya, luego, ¿qué nos queda? Simplemente, ¿no? Sacar raíz miembro a miembro. A menos B va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 864. ¿Cuánto es A menos B? ¿Cuánto es raíz cuadrada de 864? 12 por la raíz de 6. 12 por la raíz de 6. Esta sería nuestra solución. Este sería el valor de A menos B. Solución. Ahí acabaría entonces nuestro problema. Ya, continuaremos. Ahora, a ver, un ratito. Un ratito.
14. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Ya. Entonces, en este tercer ejercicio, me dicen, ¿no? Los vectores A y B son perpendiculares entre sí. Determinar estos dos valores, A más B y A menos B, el módulo de esos dos vectores. Y acá falta un poco si el módulo de A es igual a 5 y el módulo de B es igual a 12. Eso me da como datos. Ya. Soluciona entonces. Me dicen que los vectores A y B son perpendiculares entre sí. ¿Qué es lo que pasa entre dos vectores perpendiculares? ¿Cuánto vale su producto punto? Va a ser cero, ¿no? Porque A es perpendicular a B. El producto punto entonces va a ser cero. Y con eso, ¿no? Ya podemos hallar A más B, su módulo. Partiremos de la igualdad que conocemos. A más B al cuadrado es igual a el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más dos veces A producto punto B. ¿Sí? Conocemos el módulo de A, conocemos el módulo de B y el producto punto, esta es condición del problema, ¿no? Ambos vectores son perpendiculares, entonces su producto punto va a ser igual a cero. De ahí podemos hallar a más B. El módulo de A es 5 al cuadrado, eso. El módulo de B, el módulo de B vale 12 positivo. Dos veces A por B, A producto punto B, ¿no? Que es cero. Entonces el lado derecho va a ser algún valor. A más B al cuadrado va a ser igual a, ¿cuánto es eso? Y 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y este producto no va a ser cero. $169, Auxi. Ya, entonces de ahí sacamos raíz, ¿no? Miembro a miembro. Solo sería el positivo, ¿no? Lo de arriba también solamente sería el positivo, porque una propiedad del módulo es que siempre va a ser mayor o igual que cero, ¿no? El módulo de cualquier vector siempre va a ser mayor o igual que cero. Este siempre tiene que ser un número positivo. Acá arriba también. Este signo no cuenta. Este módulo de cualquier vector siempre va a ser mayor que cero. Y A más B, el módulo, ¿cuánto sería? 13. Positivo 13, ¿no? Esa es nuestra solución. Lo mismo realizamos con A menos B, que conocemos esa equivalencia. A menos B al cuadrado es igual módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos dos veces A producto punto B. Vectores son perpendiculares, el producto punto vale cero. Y lo demás conocemos, ¿no? A menos B. El módulo de A es 5 al cuadrado más el módulo de B es 12 al cuadrado. También va a ser 13, ¿no? A menos B.
va a ser también igual a 13. Y esta es justamente una propiedad que tienen los vectores perpendiculares. Y esta es la propiedad. El módulo de A más B va a ser igual a el módulo de A menos B. Esta propiedad solamente se va a cumplir si, solo si, el vector A es perpendicular al vector B. Perpendicular al vector B. Una propiedad que se va a cumplir. Ya continuaremos ejercicio 4. Los vectores A y B forman un ángulo de 120 grados. Nos dan el módulo de A, el módulo de B, y nos piden determinar la suma, ¿no? El módulo de la suma de ambos vectores y el módulo de la resta de ambos vectores. Otra vez entonces, para un poco memorizarnos, podemos partir de acá. A más B al cuadrado es igual al módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más 2 veces A producto punto B. Partiremos de ahí para poder hallar el primero, a más B. A más B módulo va a ser igual a, bueno, de una vez haremos. Módulo de A, dato es 3, ¿no? 3 al cuadrado. El módulo de B también es dato. 2 veces el producto punto de A por B. El producto punto, la definición nos recordaremos, eso va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Lo denominaremos alfa, ¿no? Alfa. Aquí está mi vector A, mi vector B y el ángulo que forman ambos vectores. Este ángulo también nos dan de dato. Ya conocemos entonces todo. A producto punto B va a ser igual a el módulo de A. El módulo de A nos da de dato es 3. El módulo de B también nos da de dato 5, multiplicado por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Que también nos dan de dato 120. A más B entonces al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto vale toda esta expresión? Del lado derecho. Y lo mismo para A menos B. 19, Auxi. 19, ¿no? Entonces, A más B, módulo, de acá, ¿no? Sacamos raíz miembro a miembro, solamente tomamos el signo positivo porque el módulo de cualquier vector siempre va a ser positivo. A más B va a ser igual a raíz de 19. Y lo mismo hacemos para A menos B. 2 veces A producto punto B, ¿no? A producto punto B. A menos B al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces, cuidado con el signo aquí, el producto punto de A por B. Pero eso por definición es el módulo de A, que ya nos da de dato, es 3, multiplicado por el módulo de B, también nos da de dato, multiplicado por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Eso también nos dan de dato, es 120.
Y A menos B al cuadrado, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto vale toda esa expresión? El signo nomás cambiar, ¿no? 49. 49. Y raíz de 49 es... ¿Cuánto es? ¿7? Sí, 7 auxilio. 7, ¿no? Positivo raíz de... Bueno, positivo 7, ¿no? Al sacar raíz. Entonces, fíjense acá. Estos dos vectores no eran ortogonales, ¿no? Formaban un grado. 120 grados formaban. Y A más B ha salido distinto, ¿no? Que A menos B. Entonces, esta igualdad solamente se va a verificar cuando estos dos vectores sean ortogonales o perpendiculares. Un poco a tomar. Esto entonces sería nuestra solución. Ya. Esto para practicar las propiedades del producto punto, un poco. Ahora pasaremos a otro punto, que son los ángulos directores y cosenos directores. Entonces, tenemos un vector. Esto tiene sus componentes A1, A2 y A3. No, su gráfica puede ser esta. En nuestros ejes cartesianos, graficamos a nuestro vector, ¿no? Tiene su respectiva componente en X, es A1, va a ser este segmento. Ese segmento va a ser. A ver, con otro. Ese segmento va a ser. Eso es, esa longitud vale A1. Tenemos A2, va a ser este segmento. Este segmento paralelo al eje Y. Ese va a ser A2, paralelo al eje Y. Y nos movemos paralelo al eje Z. Desde este punto hacia arriba. Ese segmento vale A3. Unimos luego el punto origen de nuestro sistema y este punto final forma un vector. Ese es el vector A. Ahora, este vector A, bueno, antes no. En el eje X hay un vector unitario, es el vector Y. En el eje Y también lo propio, el vector J. Y en el eje Z, el vector K. Estos tres vectores los habíamos denominado vectores base, ¿no? Vectores base del sistema R3. Cualquier vector expresado en R3 puede expresarse como una combinación lineal de estos tres vectores. Ahora observemos, este vector A con este vector Y va a formar un ángulo. A ese ángulo lo denominamos el ángulo alfa. Alfa entonces es el ángulo entre el vector Y que está contenido en el eje X y el vector A, un vector cualquiera. También va a formar un ángulo con el vector J, J y A. A ese ángulo se lo denomina beta. Beta es el ángulo entre el vector J y el vector A. Y lo propio, entre el vector K y el vector A existe un ángulo, el ángulo gamma. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Podemos hallar una relación entre las componentes de este vector y los ángulos que se forman con cada uno de los vectores base de R3 y JK. Se puede realizar este análisis entonces. Realizaremos el producto punto de A y el vector Y. A producto punto Y entre estos dos, entre este vector, el vector A, y este otro vector, el vector Y. Entonces, eso por definición va a ser igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector, multiplicado por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Ambos vectores. Entre el vector A y el vector Y está el vector alfa. Pero, bueno, ¿no? En acá.
El vector A es A1, A2 y A3, ¿no? Sus componentes. Un momentito, por favor. Mucho está molestando. Hola. Van a disculpar, compañeros. Mucho estaba molestando esa persona. ¿Ya en qué nos hemos quedado? Ah, acá. El vector A, ¿no? Sus componentes son A1, A2 y A3 respectivamente. Y el vector I es un vector base de R3. Sus componentes son 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Realizamos la operación entonces de estos dos vectores. Sería, ¿no? La multiplicación de A1 multiplicado por 1 más A2 multiplicado por 0. El producto va a ser 0. A3 multiplicado por 0, ¿no? El producto va a ser 0. Eso es igual al módulo de A por el coseno de alfa. Y acá obtenemos una relación entre A1 y el ángulo alfa, entre la primera componente, ¿no? Entre este valor y este ángulo, y el módulo de este vector. De la misma manera podemos realizar otros vectores punto. Podemos realizar A producto punto J. Lo que vamos a encontrar de esta equivalencia, de esta operación, es esta equivalencia. A sub 2 va a ser igual a el módulo de A por el coseno de beta. ¿Sí? Y si realizamos esta operación, A producto punto K, lo que vamos a encontrar es esta tercera relación. El módulo de A por el coseno de gamma. Entonces, este es nuestro vector A, cuyas componentes son A1, A2 y A3 respectivamente. Los podemos reescribir de esta manera. Para A1, módulo de A por el coseno de alfa. Para A2, módulo de A, coseno de beta. Y para A3, módulo de A, coseno de gamma. Y hay una propiedad también que se verifica entre estos ángulos, entre el ángulo alfa, beta y gamma. Entre los cosenos directores de estos tres ángulos se verifica la siguiente igualdad, que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, eso es igual a 1. Esta igualdad se puede demostrar también. Bueno, ahora con lo que hemos visto hasta ahora, un poco para practicar, calcularemos los cosenos directores de este vector. Este vector entonces, ¿no? Como lo muestran acá en la figura, ese vector está formando un ángulo con el vector y, con el vector j también está formando un ángulo, y con el vector k también forma un ángulo. Hallaremos esos ángulos. Ya. Entonces diremos acá solución. Nosotros tenemos, ¿no? A un vector cualquiera, cuyas componentes son A1, A2 y A3. Habíamos encontrado esta relación, que A1 va a ser igual al módulo de A multiplicado por el coseno del ángulo que forman el, el vector, este vector, con un vector que está en el eje X, ¿sí? Este primer vector, entre este y este, ¿no? Este ángulo alfa.
con el eje X. La componente 2 es igual al módulo de A por el coseno del ángulo del vector y el eje Y. Y la componente tercera va a ser igual al módulo de el vector multiplicado por el coseno del ángulo gamma, ¿no? Entre el vector y el eje Z. De esas tres relaciones, ¿no? Podemos hallar respectivamente a esos ángulos. A ver, estos componentes conocemos, nos dan de datos, ¿no? 3/13 sería A1, 4/13 sería A2 y el tercero, ¿no? A3, 12/13. El módulo de A. Como conocemos al vector, podemos hallar su módulo. Partiremos de eso. Hallaremos el módulo de A. Eso va a ser igual, definición de módulo, ¿no? Es la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. 3/13 al cuadrado más su segunda componente al cuadrado, 4/13 al cuadrado, la tercera componente al cuadrado, 12/13. ¿Cuánto es esta operación? ¿Cuánto es el módulo de A? 1. 1, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el vector A es un vector unitario. Su módulo vale 1. Ya conocemos entonces también este valor, ¿no? Podemos hallar el ángulo alfa de esta ecuación, el ángulo beta podemos hallarlo de esta otra ecuación y el ángulo gamma, ¿no? De esta otra ecuación. Entonces acá denominaremos acá 1, 2 y 3. Ya, entonces partiremos, ¿no? Con alfa. A1, que es 3/13 para nosotros, va a ser igual al módulo de A, pero hemos hallado que vale 1, multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre el vector y el eje X. De acá entonces es una ecuación con una incógnita, ¿no? Antes, pero acá podemos decir de la ecuación 1. Ya, de acá alfa va a ser igual al arco coseno de 3/13, ¿no? ¿Cuánto vale alfa ahí? Y lo mismo podemos hacer para hallar los otros ángulos. ¿Cuánto es el arco coseno de 3/13? 76,66 grados. 76,66 66. grados. Ya, gracias. Alfa tenemos ahí. De la otra ecuación, de esta ecuación, podemos hallar a beta. ¿Cuánto vale beta? Y de la tercera ecuación podemos hallar a gamma. La tercera componente es 12/13. Módulo de A es 1, coseno del ángulo gamma. De acá gamma va a ser igual al arco coseno de 12/13. ¿Cuánto vale gamma? ¿Cuánto vale beta y cuánto vale gamma? Beta vale 72,08. Gamma
22,62. 22,62. Estas entonces serían nuestras soluciones. Solución. Y estos tres ángulos tendrían que verificar esta condición. El coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma. Eso tendría que ser igual a 1. Ustedes lo verifican. Sí o sí tendría que cumplirse esta condición. No, aquí para verificar. Ya. Realizaremos más ejercicios, practicaremos más. Entonces, el tercer enunciado nos dicen, dado el módulo de un vector, vale 2, y los ángulos beta igual a 60, gamma igual a 120 grados. Esto es, ¿no? A ver, en un momento lo vamos a hacer el esquema. Calcular las componentes del vector A. Entonces, en este caso, en este enunciado me están dando el módulo de un vector y dos ángulos, ¿no? Graficaremos a ver un poco un diagramita lo realizaremos. Nos ayudaremos de del diagrama que ya está acá. A ver, acá entonces, ¿no? En nuestro diagrama. Este vector A está formando un ángulo alfa, un ángulo beta y un ángulo gamma con los ejes coordenados, con los ejes coordenados. Conocemos dos de esos ángulos, el ángulo beta y el ángulo gamma. Nos falta conocer un tercer ángulo. Para conocer ese tercer ángulo podemos utilizar esta relación. Nosotros sabemos que siempre se va a verificar que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, eso siempre tiene que ser igual a 1. Conocemos ya dos ángulos, 60 y 20. De esta ecuación solamente vamos a, bueno, no vamos a conocer, ¿no? Una incógnita solamente va a existir, que la incógnita va a ser el alfa, ¿no? Coseno cuadrado de beta. Beta ya tenemos de dato, es 60 grados. Coseno cuadrado de gamma. Gamma es, también tenemos de dato, es 120 grados. Es igual a 1. Un poco reescribiremos. Coseno cuadrado de alfa. ¿Cuánto es esto? Coseno de 60 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? Y el coseno de 120 al cuadrado. Un cuarto. ¿Y el 120? Igual un cuarto. Ya, un cuarto. Tenemos de acá, ¿no? Una ecuación con una incógnita. Nuestra incógnita es alfa. Podemos hallar su valor. Coseno cuadrado de alfa, entonces va a ser igual a un cuarto más un cuarto es un medio, ¿no? La suma de estos dos. Al otro miembro con signo cambiado, como negativo un medio. Coseno cuadrado de alfa, entonces va a ser igual a 1 menos un medio, operaciones, ¿no? Es un medio. Sacamos raíz de acá. Coseno de alfa va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 1 sobre 2, ¿no? Coseno de alfa es igual a más menos raíz de 1 sobre raíz de 2. Averiguaremos a ver cuánto vale el ángulo alfa. Va a existir dos valores, ¿no? Un alfa 1 va a ser igual al arco coseno
de positivo 1 sobre raíz de 2. Y va a existir otro, un alfa 2. Va a ser igual al coseno de el negativo 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto es? 45 grados. El primero es 45 grados y el segundo, negativo 45 también supongo, o tal vez positivo. Positivo 135, Auxi. 135, ya. Ya. Entonces existen dos vectores que tienen estos dos ángulos. Solamente pueden existir dos vectores que cumplan esta relación. Un vector es cuando alfa es 45 grados y otro es cuando es 135. Diremos acá entonces luego, para el primer valor de alfa, alfa 1 igual a positivo 45 grados. Las componentes, ¿no? Tenemos nuestro vector A, cuyas componentes son A1, A2 y A3. Hemos hallado una relación entre estas componentes y el módulo del vector multiplicado por el coseno de alfa, ¿no? A2 es igual al módulo del vector A por el coseno de beta. Beta es el ángulo que se forma entre el vector y el eje y A3 es igual al módulo del vector A por el coseno del ángulo que se forman entre el vector y el eje Z. Ya, conocemos el módulo de A, nos dan de dato. Conocemos cada uno de estos ángulos. Este tercer ángulo lo hemos hallado, ¿no? Por esa relación. Podemos hallar las componentes de ese vector. Entonces, el módulo de A nos da de dato. Su valor es, si no me equivoco, 2. 2, ¿no? Módulo de A es 2. Multiplicado por el coseno de alfa. Alfa, pero es 45 grados, ¿no? Lo hemos hallado. El módulo, acá lo propio, ¿no? Para el segundo componente, 2 multiplicado por el coseno de beta. Pero beta también nos dan de datos, ¿cuánto vale? 60 grados, ¿no? 60 grados. Y finalmente, el tercer componente va a ser igual a 2 por el coseno de gamma es 120 grados, si no me equivoco. Sí, 120 grados. 120 grados. Podemos entonces de ahí conocer a las componentes del vector A. ¿Cuánto es esa operación? 2 por coseno de 45. Raíz de 2. Raíz de 2. El otro, 1 el otro. menos 1. Entonces el vector A tiene componentes raíz de 2, 1 positivo y menos 1. Eso para este primer ángulo, ¿no? Para 45 grados. Hallaremos para 135. Para cuando alfa es igual a 135, las mismas operaciones, ¿no? Tenemos nuestro vector A, sus componentes son respectivamente A1, A2 y A3. Y tenemos relaciones para ellos. Módulo de A por el coseno del ángulo que forman entre el vector y el eje X. Módulo de A por el coseno del vector que forman entre el vector y el eje Y. Y para A3, módulo de A
por el coseno entre el eje Z y el vector gamma. Módulo de A conocemos, es dato 2. Coseno de alfa. Este segundo alfa, 135. Coseno de beta valía 60, creo. Y coseno de gamma es 120, creo, valía. Y de ahí conocemos a otro vector. ¿Cuánto es todo eso? 2 por el coseno de 135. Menos raíz de 2. Menos raíz de 2. 2 coseno de 60. Va a salir, ¿no? El mismo. 1. 1 seguramente va a salir. Y 2 coseno de 120 es menos 1. Entonces, otro vector que podríamos hallar sería el vector negativo raíz de 2, 1, menos 1. Y esa sería nuestra solución. Solución, ¿no? Dos vectores que hemos hallado. Ya, continuaremos. ¿Qué más ya? Producto vectorial ahora haremos. Antes, pero, ¿alguna pregunta? Lo van a ver con más calma cuando lo tengan en el documento. Producto vectorial ahora haremos. Ya, esta es otra operación que se realiza entre vectores. También se denomina producto externo o producto cruz. Esta operación solo se lo realiza en R3, solamente en R3. Y se define de la manera siguiente. Entonces, sean dos vectores cuyas componentes son A1, A2 y A3 para el primer vector, y para el segundo vector, B1, B2 y B3. El producto cruz es el vector definido por este determinante. A producto cruz B es igual al determinante. En la primera fila están los vectores base de R3 y JK. En la segunda fila están los componentes del primer vector, del vector A. Y en la tercera fila, los componentes del segundo vector, B. Resolvemos este determinante. Al resolver este determinante vamos a encontrar un vector. A1, A2 y A3 son números, ¿no? Números reales. Lo mismo con B1, B2 y B3. Al resolver este determinante encontramos todo lo que está aquí abajo. Es un poco larguito, un poco difícil de recordar. Es por eso que es un poco más preferible manejar como determinante. Y acá, ¿no? Estas son operaciones entre números reales. Todo esto va a ser un número multiplicado por I, más otro número multiplicado por J, más otro número multiplicado por K. El resultado de esta operación del producto vectorial entre dos vectores nos va a dar un vector. ¿Y cuál es la particularidad de este vector? Este vector va a ser un vector perpendicular a ambos vectores, al vector A y al vector B. A producto cruz B va a ser ortogonal al vector A y A producto cruz B va a ser ortogonal al vector B. Ya. Pero acá, ¿cuál sería su sentido de ese vector? Puede existir dos vectores, ¿no? Que sean perpendiculares a estos dos. Uno es ese, en ese sentido, de abajo hacia arriba, ¿no? En este diagrama. Un vector puede ser ese. Otro vector podría ser hacia abajo. Este otro vector también puede existir, ¿no?
Este también podría ser perpendicular a ambos vectores. ¿Cuál de los dos entonces nos da de resultado esta operación? A producto cruz B. Esta operación sigue la regla de la mano derecha, que les voy a explicar a continuación. Entonces, este vector va a ser ortogonal, ¿no? A los vectores A y B, como les había dicho. El sentido de este vector sigue la regla de la mano derecha. Entonces, acá tenemos, a ver, observen a su mano derecha. Acá vemos nuestra palma en la mano derecha. Si desde este punto, saliendo por los dedos, colocamos a nuestro vector A desde este punto de nuestra mano derecha hacia nuestro brazo, colocamos al vector B, entonces el producto vectorial de A por B va a ser igual a nuestro vector C, y el sentido acá nos los va a dar la mano derecha. Desde este punto hacia el pulgar, ese vector va a ser el vector C. Pero acá no es más, perdón, acá es por A producto cruz B es igual al vector C. De esa manera vamos a determinar el sentido de este vector, ¿sí? Con la regla de la mano derecha. Algunas propiedades que cumple este producto vectorial son las siguientes. En primer lugar, el producto cruz no es conmutativo, es anticonmutativo. Significa que A producto cruz B va a ser distinto de B producto cruz A. No se cumple la propiedad conmutativa, pero sí verifica esta relación, que A producto cruz B es igual al negativo de B producto cruz A. ¿Qué significa esto? Que este signo negativo, que significa que el vector que obtengamos de esta operación va a ser opuesto a este otro vector. O sea, B producto cruz A va a ser hacia abajo, de sentido opuesto. Una primera propiedad es esa. Luego, cumple con la propiedad distributiva, se puede distribuir a la suma de dos vectores, pero solamente en ese sentido. No es conmutativo, solamente por izquierda en este caso. A producto cruz B más A producto cruz C, solamente por un sentido. Es, es asociativo con un escalar, se puede asociar un escalar. Y otra propiedad es que el producto vectorial de un mismo vector va a ser igual al vector nulo. Vector nulo. Otra propiedad es que el módulo de ese producto vectorial, el módulo de ese vector que obtengamos, va a ser igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector, multiplicado por el seno del ángulo tita. Acá tita es el ángulo que forman ambos vectores. Este ángulo que ambas forman estos dos vectores. Este es el módulo de este vector, su longitud. Ahora, podemos reescribirlo de esta otra manera también. Perdón, esta es otra propiedad. A producto cruz B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de tita. Toda esta parte es el módulo de este vector. Todo eso multiplicado por un vector unitario que tenga la misma dirección y sentido que este vector. Y como va a tener misma dirección y sentido, este vector U va a ser ortogonal al vector A y al vector B. Y también se cumple esta otra propiedad, que el módulo de A por B, el módulo va a ser igual al módulo de B por A. Solamente su módulo. El sentido es el que va a cambiar. Eso entonces. Y algunas consideraciones más que hay que tomar. Para nuestros vectores base de R3, para los vectores IJK,
El producto vectorial de I por J nos va a dar el vector K. El producto de J por K nos va a dar el vector I. Y el vector de K por I nos dará el vector J. Cada uno de estas operaciones se la puede verificar con la regla de la mano derecha. Y también J producto cruz I va a ser igual al negativo de K. ¿Qué significa este negativo de K? Que va a ser un vector opuesto al vector K. Acá entonces está nuestro vector K. El producto de J por I nos va a dar este vector. Un vector que está en sentido contrario al vector K. Lo mismo para K por J y I por K. Y una manera un poco más sencilla de recordar toda esta parte es realizando este diagrama. Entonces colocamos aquí a nuestros vectores, a nuestro vector I, siempre de este sentido, luego al vector J y luego al vector K, en sentido antihorario. Y luego acá, el producto cruz de I por J, su producto cruz, siempre nos va a dar el vector K, en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Para recordar un poco mejor, J por K, el producto cruz de estos dos vectores, J por K, nos va a dar el vector I, el tercero. Y lo propio, ¿no? K por I nos va a dar J. Eso para recordar. Ya, bien, con todo lo que les he explicado, resolveremos estos ejercicios. Entonces acá nos dicen, ¿no? Nos dan un vector A, el vector B y el vector C. Nos piden hallar A producto cruz B, inciso B, B producto cruz C, inciso C, C producto cruz A, inciso D, esta operación, inciso E, esta operación, inciso F, esta otra operación. Esto es para practicar un poco, más que nada. Entonces diremos acá solución. Para que les muestre. Entonces acá no, nuestro vector A lo reescribiremos de otra manera. El vector A. Sus componentes. En X es -1. En Y su componente va a ser 0. Acá no está el vector J, ¿no? Y en Z su componente va a ser 2. El vector B lo podemos reescribir como 2 en X, 1 en Y y -1 en Z. Y el vector C podemos reescribirlo como 1 en X, 2 en Y y 2 en Z. Luego hallaremos como inciso A al producto vectorial de A por B. A producto cruz B. Ya. Entonces, ¿no? ¿Cómo se define el producto cruz? Es el determinante donde la primera fila son los vectores base de R3 y JK. En la segunda fila son los componentes del vector A. 1, negativo, 0 y 2. Y en la tercera base será 2, 1 y -1. Hay que resolver este determinante. Una manera más rápida de hacerlo les voy a enseñar. A producto cruz B va a ser igual. Ahora, para resolver este determinante de 3 por 3, eso va a ser igual al, al vector I multiplicado por el subdeterminante al eliminar la fila y la columna. Entonces acá eliminamos la fila, eliminamos la columna. Existe un subdeterminante. Ese subdeterminante es el subdeterminante 0.
0, 2, 1 y menos 1. Menos, eso es para el primer término, menos el vector j, continuamos con acá, multiplicado por el subdeterminante al eliminar la fila y la columna de j. Y la columna eliminamos. Vamos a obtener un determinante ahí. Ese determinante es menos 1, 2, 2, menos 1. Más, más el vector k. Hay que cuidado también con los signos. El vector k multiplicado por el subdeterminante al eliminar la fila y la columna de k. El subdeterminante va a ser el determinante menos 1, 0, 2 y 1. Ahora, cada uno de esos subdeterminantes son de 2 por 2. Podemos resolverla, ¿no? Multiplicándolo en diagonal. Entonces, A producto cruz B va a ser igual a, ya, este subdeterminante resolveremos. Será la multiplicación en diagonal. 0 multiplicado por menos 1. Bueno, primero nuestro vector. Eso multiplicado por 0 por menos 1 menos multiplicación en diagonal. 2 por 1. Menos el vector j multiplicado por este determinante. La multiplicación en diagonal realizamos. Menos 1 multiplicado por menos 1 menos 2 multiplicado por 2. Más k veces el tercer determinante. Menos 1 multiplicado por 1 menos 0 multiplicado por 2. Realizamos todas esas operaciones. Y A producto cruz B va a ser igual al vector I multiplicado por un número real ya. Toda esta parte es un número real. Sería menos 1 menos 2, ¿no? La operación total va a ser menos 3. Menos J multiplicado por un número real. Es positivo 1, negativo 4, negativo 3, ¿no? Negativo 3. Más K multiplicado por negativo 1, 0. Negativo 1 solamente quedaría, ¿no? Entonces, A producto cruz B va a ser igual a, un poco reordenándolo mejor, menos 3 en I, más 3 en J y menos 1 en K. Ese sería entonces nuestro producto vectorial. Auxilio no sería menos 2. El I, a ver. Ah, sí, ¿no? Perdón, sí tienes razón. 0 multiplicado por menos 1 es 0. Sería menos 2 acá. Menos 2. Y este vector que hemos obtenido es un vector perpendicular a los vectores A y B. Entonces acá, regla de la mano derecha. En acá, ¿cuál sería A y cuál sería B? Nuestra mano derecha, entonces, ¿no? Colocamos.
En este vector sí o sí tiene que ir el vector A, en este orden. En este otro, el vector B. Y A, producto cruz B, nos va a dar el vector C. El sentido nos va a dar la mano derecha. Entonces, sí o sí, acá tendría que ser A y acá B. Y obtendríamos un vector perpendicular a ambos. Acá tendría que ir nuestros dedos y acá la parte de nuestro brazo. Y acá nuestro pulgar, ¿no? Iría, nos daría el sentido nuestro pulgar. Ya practicar más sería esto. Inciso A, solamente era el inciso A, todo eso. Inciso B. Inciso B es B, producto cruz C. Producto cruz C. El producto cruz entonces se define como, acá no, I, J, K. Ya. En la segunda fila serían las componentes del vector B. Las componentes del vector B son 2, 1 y menos 1. 2, 1 positivo y menos 1. Y en la tercera fila serían las componentes del vector C. 1, 2 y 2, ¿no? 1, 2 y 2. Resolvemos ese determinante y hallamos el producto cruz de ambos vectores. A producto cruz B, A producto cruz C va a ser igual. Ahora un poco directamente lo haremos. Y J, K. Vamos a obtener un vector. I, J, K. Ahora acá, para el número real que multiplica a I, tenemos que resolver un subdeterminante al eliminar esta fila y esta columna. A ver, con otro color lo haré. Eliminamos la fila y la columna de I. Queda un subdeterminante. Este subdeterminante hay que resolver. Directamente lo haremos. Entonces, al resolver este subdeterminante sería la multiplicación en diagonal, ¿no? 1 por 2 menos 1 por 2. Entonces, eso sería la multiplicación en diagonal. 1 por 2. La multiplicación de esos dos. Menos la multiplicación en diagonal. Menos 1 multiplicado por 2. La multiplicación es 4, ¿no? Eso para I, para J. Para J. Hay varias formas de manejarlo. Como yo estoy más acostumbrado, les voy a enseñar. Menos. Acá también eliminamos la fila y la columna de J. Aquí está la fila de J y la columna de J. Queda un subdeterminante. El subdeterminante va a ser 2 menos 1, 1 y 2. Para J va a ser un poco más especial su trato. Este subdeterminante queda. Para el componente de J va a ser lo siguiente. La multiplicación de estos dos en primer lugar, en diagonal, no la principal.
La secundaria, la diagonal secundaria. Menos 1 multiplicado por 1. Eso menos, ahora sí, luego la multiplicación de la diagonal principal. 2 multiplicado por 2. Eso en J. Y la componente en K respectivamente. Para la componente en K, como la componente en I nomás, sería, eliminamos la fila de K y la columna de K. Queda un determinante aquí. Ese determinante hay que resolverlo, es de 2 por 2. La multiplicación de la diagonal principal, 2 por 2, menos la diagonal secundaria, 1 multiplicado por 1. Y esa sería la componente en K. Entonces B, producto cruz C, va a ser igual ahora. Toda esta parte ya es un número real. Todo eso vale positivo 4, 4 en I. Esta parte es negativo 1, negativo 4 es negativo 5, negativo 5 en J y 4 menos 1 es 3, 3 en K. Y ese sería el producto cruz de B por C. Y aquí, ¿no? Continuar con el inciso C. Con el inciso C. Tenemos que hallar todavía, ¿no? Estos dos. C por A tenemos que hallar. Luego tenemos que hallar esta operación. Primero realizamos este producto cruz. De acá vamos a encontrar un vector. Y de este vector que encontremos, realizamos el producto cruz con el vector C. Eso quiere decir los paréntesis, ¿no? Primero la operación de los paréntesis y luego con todo en general. Para el inciso E e inciso F también, ¿no? Esto para practicar les quería hacer, porque vamos a utilizar bastante nomás producto cruz. Ya compañeros, nuestro tiempo se ha acabado, no quería hacer más ejercicios todavía. ¿Cómo hacemos? Teorema de senos. Nos faltaba poquito. Lo más ejercicios y lo que quería sería, lo que quería hacer luego de esos ejercicios que han visto un poco atrás, era el área de un paralelogramo, era el área de un triángulo, que solamente es aplicar estas fórmulas, y el triple producto escalar. Y con el triple producto escalar se puede hallar el volumen de este paralelepípedo. Eso más nos faltaba hacer, pero ya no nos va a dar tiempo. ¿En qué parte están con la docente? ¿Me pueden decir alguien? Triple producto escalar, Aux. Aquí están entonces, ¿no? Supongo que están entrando recién o ya lo han terminado. Entonces recién estamos entrando. Ya, yo creo que la próxima clase que tengan con la docente, un poco también van a hacer del triple producto escalar. Y después van a pasar a geometría analítica. El lunes supongo que ya van a hacer geometría analítica ya, o quizá este viernes ya hagan geometría analítica. Si es así, conmigo nos vamos a trazar. Y geometría analítica es un poco más importante que vectores. Desde la próxima clase yo ya quiero hacer geometría analítica nomás ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Quieren pasar clase extra o les puedo subir ¿cómo se llama? Ejercicios resueltos. Estos ejercicios que los tenía planteado acá, resolverlos y mandarlos eso como el documento para que lo vean. A ver, unos problemas eran demostrar el teorema de cosenos que se ve en geometría, pero esta parte demostrarlo por vectorialmente, utilizando las operaciones que hemos visto, vectores. ¿Qué más tenía? Este problema es un poco interesante.
tenemos 4 puntos y nos piden demostrar que estos 4 puntos están situados en un mismo plano. Esto para entrar un poco en geometría analítica ya es. ¿Qué más? ¿Qué más tengo acá? Ahí está sencillo. Tenemos 2 vectores. Nos piden hallar un vector unitario a esos 2 vectores. Entonces, simplemente acá realizamos el producto cruz. Obtenemos un vector. Y para encontrar el vector unitario que nos piden el enunciado, simplemente realizamos la división de ese vector entre su módulo. Ahí está la idea de ese problema. Y eso es todo. Eso quería hacerlo. Y este ejercicio más para practicar el producto cruz, para no equivocarnos, para hacerlo lo más rápido posible. Les podría subir entonces esto con el documento como ya resuelto, para no pasar así una clase extra. ¿O quieren pasar clase extra? Porque estas son operaciones algebraicas nomás. Los conceptos que ya hemos visto es aplicar. Todos los conceptos que hemos visto, solamente eso es aplicar, nada más. Algo más que me estoy olvidando. Pueden colocar su apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor, para considerarles como asistencia. Aquí acabaría nuestra clase, compañeros. La próxima clase vamos a entrar a geometría analítica, yo ya creo. Voy a prepararlo de una vez. Oxy, quería hacer una pregunta. Dime. ¿No sabrá un libro donde haya ejercicios así como estos para practicar? El- Uno que es bueno para cálculos 2 es el Edgar Liulli. Intenten conseguirse eso. Un paseño completo. Gracias, Oxy. Cálculo 2 de Edgar Liulli. Luego hay bastantes libros de cálculo 2. Les ha dado, no creo, la docente en MATLAB, creo que MATLAB, digo, en Moodle está, creo. Moodle subió. Pero intenten conseguirse ese libro de Edgar Liulli. Es muy bueno ese, un autor paseño. Puro ejercicios resueltos. Ya, compañeros, entonces aquí lo dejaremos nuestra clase. Nos vemos la próxima semana. Voy a resolver estos clase extra que quieren pasar. Mi idea era resolver estos ejercicios y mandarles después este documento. Cuando quisieran clase extra, si es así. ¿Opiniones, alguien? Sábado tal vez, sí. Ya, sábado podría ser, ¿no? Yo puedo de 8 a 10, la mañanita. O en la tarde también podría ser, 2 a 4. En la tarde tal vez, sí, porfa. En la tarde. Ya, Los 2 a 4 de entonces. mecánica creo que mayoría tenemos dibujo. Ya, 2 a 4 entonces nuestra clase extra. Una clase. Puro ejercicio también voy a intentar hacer esa clase. Voy a intentar completar todos los ejercicios de acá que no hemos logrado resolver. Y también, antes de que se vayan, intenten conseguir exámenes pasados de la docente para que eso nomás resolvamos, por favor. Pásenme. Ya, estoy bien, Maxi. Ya. Nos vemos entonces la próxima, el sábado, 2 a 4.
Sábado, está bien, Auxi, gracias. Ya, chao. Hasta luego, Auxi.